pasado, de Menzies, ayer y hoy. Ayer habló el presidente de la Nación acerca de la pobreza y habló acerca de la necesidad de seguir imaginando que vamos a mejorar. No desaparece porque se deje de medirla. Siempre vamos a decir la verdad y presentar las cifras como son. Ahora las presentamos sin negar la crisis y sabemos que en el futuro, con la misma sinceridad, vamos a poder contarles cómo el país va saliendo adelante. Es bueno recordar que cuando llegamos al gobierno encontramos la pobreza del 32,2%. O sea, uno de cada 3 argentinos viviendo en la pobreza. Y ni siquiera ese dato era real. Reflejaba una realidad maquillada, atada con alambres, porque tenía una inflación contenida y disfrazada por cepos, prohibiciones, tarifas insostenibles que nos hacían creer que la energía era gratis, y con un Estado que despilfarraba recursos para hacernos creer que también podíamos vivir de una realidad inventada y siempre pateando los problemas para adelante. Ha pasado ya 2 años y medio de que gobierna Mauricio Macri y ya nadie cree que esto es consecuencia de la herencia recibida. En todo caso, si las cosas estaban mal, él prometió venir a corregirlas. Habló de pobreza cero, habló de que era una pavada controlar la inflación, que era un fracaso de un gobierno si no lo podía controlar, y resulta que hoy no cierran ninguno de los números que ofrecieron en la campaña, pero que además se niegan a rectificar el rumbo porque dicen hay que seguir por este camino. Es decir, ayer el presidente confirmó que la sociedad argentina se va a seguir muriendo de hambre y va a seguir teniendo problemas para su desarrollo y de la vida cotidiana. Supongamos que la pobreza era del 32%, y supongamos también que todo lo que el presidente dice con relación a la herencia recibida fue de tal magnitud que ellos no la supieron resolver. Ahora, quisiera que nos explique a lo mejor el ministro de Economía, a lo mejor alguno de los tantos presidentes que pasaron por el Banco Central, a lo mejor alguno de los que ya se fueron del mejor gabinete de los últimos 50 años, por qué pasan algunas cosas en la Argentina. Por ejemplo, en los últimos 10 años, esto es un dato impactante, en los últimos 10 años, es decir, con gobiernos anteriores y con el actual, hubo una convocatoria de acreedores de 42.500 empresas. ¿Escuchó? En los últimos 10 años no pudieron cumplir y se presentaron a convocatoria de acreedores 42.500 empresas. La mayoría después terminaron quebrando. Algunas pudieron refinanciar y seguir. Pero además de este dato que no le pertenece exclusivamente a Cambiemos, porque estoy diciendo que tiene 10 años de antigüedad, sí le pertenece a Cambiemos que en esta famosa ley 24.522, que es de quiebras y de concursos, se haya presentado en el día de ayer, por ejemplo, un nuevo concurso de acreedores de una fábrica de calzado, la del grupo de calzado que tiene 100 empleados, 20 locales propios, y que su marca es la de Vía 1. No hace los aportes ni al gremio ni a las cajas desde abril. Es una de las tantas empresas que está en convocatoria y que posiblemente quiebre. Pero si este dato no alcanza, esto de fresquito de ayer, digamos que aumentaron las convocatorias durante el gobierno de Macri. Pero además, vamos a hablar de otras cosas. Los cheques rebotados por falta de fondo en este año aumentaron con relación al año anterior en un 50%. Pero si tomamos el rubro de las pymes, agárrese fuerte, los cheques rebotados fueron del 71% más que el año anterior. Al día de hoy, podemos decir que en el mes de agosto no se levantaron por un valor de 4.300 millones de pesos cheques que no se pagaron. Síntomas de la política empresaria y económica. Es decir, ya no hablemos de la pobreza,
hablemos de las consecuencias que generan pobreza y desempleo. Y además, como el presidente nuevo, flamante, provisorio, porque lo tiene que confirmar el Congreso, el otro se fue sin ni siquiera pasar por el Congreso, del Banco Central dijo que separa totalmente la emisión de pesos. Bueno, ayer, gracias a lo que terminó de declarar de la banda flotante, no menos de 34 y no más de 44, ayer el dólar volvió a escaparse a 40,52. No hay una sola cosa que hagan bien, y todas estas cosas son, por supuesto, aplaudidas desde afuera, porque satisface a aquellos que sueñan quedarse con la riqueza territorial del país que habitamos. Ahora, ubiquémonos en lo que dijo en la campaña. Y cuando hablamos de pobreza cero, y ya cuando está cerca de los 3 años de gobierno, estamos hablando de que hay 11 millones de pobres, pero que además, Macri no lo dijo ayer, aumentaron los indigentes en 100.000 personas. O sea, de pobres pasaron a indigentes 100.000 seres humanos más en la Argentina de la comida, no tienen para vivir y para comer. Están en situación absoluta de indigencia. Miren, siento no solamente dolor, siento vergüenza de tener que hablar de estas cosas en la Argentina. Porque estamos hablando de un país que tiene absolutamente todo para darle comer a 800 millones de personas. Imaginemos entonces que tenemos la tercera parte de la población pobre y que aumentaron en 100.000 personas de un año al otro los indigentes. Y estamos ya en 4.9 de indigentes. Son seres humanos, no es una planilla. No es 4,5% en los números económicos. Son seres humanos de carne y hueso como usted y como yo. Pero estas cosas parecerían que no están en la mesa, ya ni siquiera del gobierno, ni siquiera en la mesa de la oposición. No se hablan de estas cosas. No se preocupan por el quiebre que se está produciendo en la industria nacional. Miren, otro dato más, para que nos ilustremos de este desastre que vino a ser Cambiemos. El consumo de electricidad industrial, bajó a un nivel más inferior que en el 2013. O sea, no consumen electricidad porque las industrias están paradas. La industria textil tiene más del 50% de sus máquinas paradas. Entonces, si tenemos por un lado las cifras de la pobreza, las cifras de la indigencia, pero si lo acompañamos de todas estas otras cosas que estamos dándole, con un balance constantemente negativo en cuanto al gasto que se hace por lo que se importa y por lo que exportamos, donde tenemos una diferencia de 10.000 millones de dólares, gastamos 10.000 millones de dólares más en comprar importaciones que lo que recibimos de exportaciones, y este mes nada más ya hubo 1.100 millones más de desfasaje en la balanza, por lo tanto en diciembre vamos a estar cerca de los 14.000, 15.000, si esto sigue así. Y entonces de estas cosas no hablan, porque si estos números fueran inversos a lo que les estoy diciendo, o sea, fueran absolutamente al revés, uno diría, bueno, la pobreza se va a tratar de bajar seguramente. No, todo lo que nos dicen son mentiras, porque no cierra absolutamente ninguno de los números para que tengamos menos pobres. Vamos a tener más pobres, más indigentes, más clase media que se va a empobrecer y más sociedad oprimida. Y a ver si podemos ubicarnos en esto, porque si no, no vamos a terminar de entender absolutamente nada. La sociedad de la realidad argentina no está en lo que dice Macri, que miente en la campaña, pero nos miente ahora como presidente de la nación, porque el ocultar información es mentir. No desaparece porque se deje de medirla. Siempre vamos a decir la verdad y presentar las cifras como son. Ahora las presentamos sin negar la crisis y sabemos que en el futuro, con la misma sinceridad, vamos a poder contarles cómo el país va saliendo adelante. Es bueno recordar que cuando llegamos al gobierno encontramos la pobreza del 32,2%. O sea, 1 de cada 3 argentinos viviendo en la pobreza. Y ni siquiera ese dato era real.
reflejaba una realidad maquillada, atada con alambres, porque tenía una inflación contenida y disfrazada por cepos, previsiones, tarifas insostenibles que nos hacían creer que la energía era gratis, y con un Estado que despilfarraba recursos para hacernos creer que también podíamos vivir en una realidad inventada y siempre pateando los problemas para adelante. Pero muchos argentinos elegimos cambiar, maduramos, decidimos hacernos cargo de nuestro presente para construir un futuro diferente. Y no iba a ser fácil, pero estamos convencidos que esta es la única vía para que nosotros y nuestros hijos podamos tener una vida mejor. Ahora, ¿cómo puede decir el presidente que este es el único camino si todos los números son en contra? ¿Cómo puede decir que esta es la única salida que tiene la sociedad argentina si no hay nada, absolutamente nada, que le dé la razón? O sea, nos vuelven a mentir. Pero nos mienten ahora con mucha mayor gravedad porque el principal empleado público, que es el presidente de la Nación Argentina, tiene en su lengua la insistencia de que le decimos la verdad. Nunca la han dicho. Miren, dijeron que iban al Fondo Monetario Internacional porque era mucho más barato el dinero. ¿Y por qué no fueron antes? ¿Por qué no fueron el primer día en lugar de pagar las tasas que pagaron? Que le prestaban el dinero más barato a Bolivia que a nosotros. ¿Por qué no fueron antes? Porque antes no tenían ni siquiera la ocurrencia de tocar el timbre del fondo. Porque al presidente ingeniero lo asesoran los que él imagina y supone que saben, pero los que imagina que supone que saben de qué manera salir a pedir dinero, pero no a generar trabajo. Y cuando gobernar es crear trabajo, no se trata de que sean empleados públicos, se trata de crear las condiciones para que la gente pueda desarrollar su tarea. No que las pymes tengan que cerrar, no que se funden los que fabrican productos en la Argentina, que sean tornillos o jeringas, y entonces tengamos que importar absolutamente todo del exterior. Generar trabajo es proteger a la industria nacional y permitir que se desarrolle. Generar trabajo es averiguar por qué cierran todos los días persianas los comerciantes. Generar trabajo es estar atento no en que exportamos electricidad y gas, sino que el gas que exportamos a Chile y la electricidad que vamos a exportar a Brasil le está faltando a gente que no tiene ni gas ni electricidad en la Argentina y que además no puede pagar las tarifas porque antes las tarifas estaban regaladas, es cierto. ¿Y ahora qué? Que es una sustracción constante y permanente de bolsillo. ¿Y qué cambió en la realidad de esas personas? ¿Por qué no dice quiénes son los dueños de la energía? ¿Por qué no habla de los socios de las empresas energéticas? Ocultar la verdad es no decirla, y no decirla es estar cerca de la mentira. Pero si a esto le sumamos la otra parte de la mentira, nunca estuvo tan definido este gobierno como el gobierno de los globos. Bailó cuando ganaron la elección, bailó en el balcón cuando asumió el gobierno, bailó en los Estados Unidos, y si se fijan detenidamente, en la solapa tenía un pin con la bandera norteamericana. Macri baila al compás de un país que está triste, amargado, con 100.000 argentinos más indigentes, con una línea de pobreza que no se corrige, con la industria en fuga, porque la tasa de la especulación financiera que ellos inventaron hace que nadie invierta y todos especulen. Y que los que trabajan, los que creen en el trabajo, tengan, como en el caso de las pymes, un aumento del 75% de los cheques rebotados, porque no hay descubierto, porque los bancos los matan con la usura y porque en la Argentina no hay crédito para el que trabaja. Sí hay grandes ventajas para el que está en la estafa financiera, para el que está en la especulación. El presidente de la Nación habló ayer y le volvió a mentir al pueblo argentino.